Empezamos a grabar, así que ahora para la cámara, buen día, como siempre. Arrancamos, me pregunta por el efecto espejo. No, en realidad no lo llegué a racionalizar, pero yo por algún motivo, esta es su izquierda, cosa que no me termine de cerrar, pero bueno, no sé. Creo que esta es su izquierda, creo, no sé. Estoy bloqueado, pero bueno. Multiplicador de economía abierta es lo último que habíamos visto. La clase pasada, en lo cual lo que estuvimos viendo, esta clase, que es el capítulo 28 del libro, hablamos de lo que es una economía abierta y los efectos. En particular, lo que estamos mirando es que cualquier impacto de actividad, el efecto multiplicador que tiene de cualquier componente de la demanda agregada, termina siendo más pequeño en una economía abierta, porque existía este componente, así como cuando la economía era cerrada, una parte de lo que se demandaba, en particular por gasto público, solíamos hablar, o por mayor demanda, una parte de eso era ahorrada, entonces no generaba el efecto multiplicador. Cuanto menor sea el ahorro, más era el efecto en términos de demanda agregada que generaba, porque básicamente la lógica era, unos gastaban, el Estado, el gasto gubernamental o quien sea, y luego con esos bienes que compraba, quien recibía el dinero se da vuelta y le compra a otro, y cuanto menos se ahorren en esa dada vuelta y comprarle a otro, mayor es el volumen de la compra, entonces mayor es el volumen del dinero que vuelve a circular. Por eso es que el multiplicador era mayor o menor. Cuando una economía es abierta, hay una parte, además del ahorro, que se terminaba yendo hacia afuera a comprar importaciones, entonces dejaba de girar dentro de nuestra economía. ¿Okay? Si el 10% de mí me dan 10 pesos y un peso lo compran bienes que son uruguayos, para ver el efecto multiplicador solamente quedan 9 jugando porque hay un peso que se fue a Uruguay que no vuelve a girar dentro de esta economía. No obstante, la contraparte de esto era decir que cada vez que alguien gaste algo en Uruguay, tiene algún tipo de efecto, su multiplicador será más pequeño en Uruguay, pero a costa de que en parte eso venga para la Argentina, ¿no? Esto es por la interrelación que hay, no es que el dinero se tire a la basura, sino que hay como un efecto derrame, en realidad, que está generando. Se está yendo parte del efecto a nuestros socios comerciales vía importaciones. Por eso habíamos llegado entonces a la construcción del multiplicador y habíamos mostrado cómo este multiplicador era un poco más pequeño porque tenía en el denominador un componente que era la propensión marginal a importar. Hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada, y lo que ahora nos queda ver, la última parte del libro que vamos a estar viendo en este curso, es el ahorro y la inversión en economía abierta. Que recuerden que cuando les había comentado al presentar la clase de la semana, el martes, yo no sé ni qué estoy, la noventena me tiene así, me tiene perdido. Cuando presenté el martes, les comentaba que una de las principales cosas más llamativas y quizás hasta paradójicas desde algún punto de vista, que uno se acostumbra, es pensar que el ahorro y la inversión doméstica van a ser lo que determinen el comercio exterior. Y es algo que es, por ahí parecía un poco raro, pero no es ni más ni menos que eso, y ahora vamos a ver por qué. En una economía cerrada, habíamos visto, el ahorro doméstico se tiene que igualar con la inversión doméstica. Es decir, si nosotros no comerciamos con nadie del mundo y nosotros somos una economía en la cual estamos solamente los que estamos, supongamos que somos nuestra economía, somos los 13 personas que hay participando de esta clase, digamos menos, somos estas 13 personas que estamos aquí, y nuestra economía cerrada nos referimos a un mundo en el cual vivimos nosotros 13 y no hay nadie más del resto del mundo. Toda la suma de la inversión que deseemos hacer entre los 13 que estemos aquí, no importa si lo hacen todos, no importa si invierten 2 o 3, no importa si es Juan Ignacio, o si es Victoria nomás, o quien sea, o que cada uno invierte un poquitito, no importa quiénes son. La suma de toda la inversión se tiene que igualar con todo el ahorro generado dentro de nosotros 13, de nuestro grupo, ¿no? No es factible, entonces, de alguna forma, no podría ser que cada uno de los 13 esté invirtiendo 100 pesos si nadie en esta economía ahorra nada, ¿okay?
porque estaríamos, no habría recursos para generar tal inversión. ¿Ok? Entonces, es un poco la lógica de la economía cerrada. Todo lo que se ahorra, todo lo que se invierte es igual a lo que se ahorra dentro de esta misma economía. En la economía cerrada nosotros lo que veíamos era que además de individuos privados existía el Estado o el sector gobierno, entonces lo que decíamos era, mirando aquí con el cursor marco, la inversión era igual a todo el ahorro privado más el superávit gubernamental. Es decir, no importa si nosotros aquí somos 13 y hay algún tipo de construcción, la cual sería el Estado nuestro, que nos regula, etcétera. No importa quiénes estén a cargo o no del Estado, la cuestión es que si uno de nosotros representa al Estado, será un jugador más, pero dentro de los 13 podría pasar que los privados no ahorren todo lo que necesita la inversión, pero lo sumo, el 13º, el que va a ser el rol del Estado, tiene que ahorrarlo. De vuelta, no es ni más ni menos que decir, sea privado o sea público, pero alguien tiene que estar ahorrando. ¿Ok? Porque esto, y después como vimos a través de los mercados financieros, es que esto después se presta. ¿Ok? Mientras esté dentro de nuestra economía cerrada, será el Estado o será el privado, no importa, porque en cualquier caso lo depositamos en un banco, el Estado también puede ahorrar y puede tener depósitos en un banco común, y luego el sistema financiero, aquel que desea hacer la inversión, se dará vuelta, irá a pedirlo, y el banco le prestará. Uno no le pregunta al banco si, che, estos ahorros vienen de, estos fondos que me estás prestando, ¿vienen de el sector público o vienen de privados? Uno no pregunta, del modo que uno cuando le hacen un préstamo lo pregunta, ¿esto lo depositó una persona de apellido Pérez o González, o lo hizo un hombre o una mujer? A nadie le importa eso, a uno le prestan dinero. Entonces sería un poco lo mismo, entonces para pensar que en este caso, cuando hablamos de la inversión al igual al ahorro privado y al superávit gubernamental, quiere decir que todo aquello que se invierta tiene que haber sido ahorrado por alguien y que no es inútil. Algebraicamente, esto lo planteamos, y esto está en el capítulo, ya me olvido, pero creo que este está en el capítulo 22, o en el 20, o entre el 20 y el 22, 20, 21, 22, del libro de Samuelson y Nordhaus, que estamos utilizando. Tenía cómo llegamos a esta ecuación, que es que la inversión es igual al ahorro privado, la S para nosotros era el ahorro privado, más los impuestos menos el gasto. ¿Ok? Llegamos a esta ecuacióncita, porque la S era todo el ingreso que tenían los individuos, menos toda la S que tenían los individuos, menos el consumo, ¿ok? Más menos se sumaban los impuestos, menos se restan para que estén aquí adentro, más se suman para que aparezcan sumando, y queda el superávit gubernamental. Esto, nada, el álgebra de esto está en el libro, en esa parte que les comenté, pero bueno, la definición a la cual llegábamos era que la inversión era igual al ahorro privado más el ahorro público. Ahorro privado la S, ahorro público T menos G. ¿Por qué? Porque T son los impuestos que cobra el Estado, y G es el gasto que tiene el Estado. Entonces, impuestos menos gasto es el superávit del gobierno. Y eso no es ni más ni menos que el ahorro que tenga. Ahorro o desahorro, ¿no? Podría ser que esto sea negativo, que el Estado gaste más que lo que tiene de ingresos, de impuestos. Tiene otros ingresos, pero en este modelito lo resumíamos con la T, que son los taxes, tax, el impuesto en inglés. Podría ser negativo el ahorro este. En cualquier caso, en esta economía cerrada, para que haya inversión va a requerir que este S sea positiva y compense todo lo negativo que es el sector público. Los privados van a tener que estar financiando toda la inversión privada, pero además van a estar financiando el ahorro del sector público, el desahorro del sector público. Y esto tiene toda la lógica, recordémoslo, porque, bueno, somos 13, de vuelta. Si el Estado nuestro está gastando de más, alguien tiene que estar prestando. Entonces, toda la plata que se invierta, más todo lo que el Estado esté gastando de más, entre los privados van a tener que estarlo ahorrando. Si no, es inventar plata que no existe. ¿Ok? Esto es lo que se llama una identidad. Esto se cumple en todo tiempo y lugar, y porque es ineludible, ¿no?, que estemos respetando esto. No hay forma de que siendo una comunidad cerrada, que se esté gastando más que lo que se está ahorrando. En este caso. ¿Ok? Acá no, sí, acá sí, primero que es una economía abierta, y ahora te voy a mostrar, acá Martín me dice acá no.
y yo te digo que sí, Martín, y que eso es una identidad, lo que ahora va a estar pasando es que a vos del resto del mundo te pueden estar financiando. ¿Ok? Porque ahora vamos a tener una economía abierta. Pero esto es una identidad que se cumple siempre. Siempre lo que se está gastando se iguala con lo que se ahorra en la economía. Ahora, lo que va a pasar es que vamos a sumar al resto del mundo. Entonces, recordemos que esta ecuación, esto no es el Estado, esta es la economía entera. El Estado solo es esto. El Estado sí puede ser deficitario. Yo les dije que el Estado puede tener una G más grande que la T. El Estado sí puede tener un déficit, puede estar recaudando 100 y gastando 150 y tiene un déficit. En cualquier caso, lo que va a tener que pasar es que los privados lo van a tener que estar financiando. Cuando ya agregó el resto del mundo, de vuelta puede ser que, lo que vamos a ver, les voy adelantando, es que esto puede ser negativo. Incluso esto también podría ser menor que la I, es decir, que los privados estén gastando más que los que ahorran. No obstante, lo que va a terminar pasando es que necesariamente el resto del mundo nos va a tener que estar prestando de alguna manera. ¿Ok? Entonces ahora pasamos a analizar cómo es que funciona una economía abierta. Y un poco aquí, más allá de que ahora analizaremos ciertas cuestiones conceptuales, para entender la lógica, es importante que nos demos cuenta que siendo esto una identidad, nos va a dejar mucho más tranquilo y vamos a tener que pensarlo mucho menos. De vuelta, pensemos en esta idea de que la economía nuestra ahora lo que va a tener es que además existen gente afuera de nosotros tres. Entonces, naturalmente, puede ser todo lo que nosotros estemos gastándonos de más dentro del grupo de 13 que somos ahora somos 15 en este chat. Ahora somos 15 en la clase esta. Más los 15 que ahora somos aquí, podemos estar gastando de más o de menos. En cualquier caso, lo que va a tener que estar sucediendo es que alguien de afuera nos está financiando. No existe forma de que uno esté gastando de más sin que nadie lo esté financiando. ¿Y por qué esto es así? Porque naturalmente, supongamos que yo le compro a alguno de ustedes algún bien y yo no le pago. ¿Por qué? Porque no tengo. En última instancia, al de ustedes que me está vendiendo y yo todavía no le pagué, me está financiando. ¿Ok? ¿Se entiende? No existe esta forma de decir yo gasto y del otro lado no hay nada. Esto es una cuestión, por eso esto es una identidad. Podrá ser que después le cueste un poco más cobrarme, pero si yo te compré, no importa, yo te compro una casa en $50.000, lo que sea, no tiene que ver con la capacidad mía de efectivamente estar cancelando la deuda. Yo compro la casa y yo no tengo la capacidad de financiarlo, no importa, aquel que está enajenando la casa, que me la está vendiendo, aquella persona que me está vendiendo, de última será mi acreedor, será contra quien me estoy financiando. No metimos financiamiento del Banco Central. Aquí Martín me pregunta si esto se puede financiar con emisión monetaria. Sí se puede, pero dentro de nuestro modelo sería un poco más complejo, y eso lo van a ver en Macro 1, o si siguen estudiando en el que da este tema, este tema, restricción presupuestaria, más se ve en moneda, crédito y bancos, la materia de la cual es titular el ministro de Economía actual de la Nación, justo de estos temas. Yo en realidad cuando cursé, el titular era Daniel Heyman, que ahora es asesor del ministro, no sé quién lo estará dando el tema, si lo dará Martín o no, pero hagamos de cuenta que, para no agregar esa complejidad, por lo menos por ahora, Martín, vos podrías suponer que en la T, que aquí estoy marcando, son todos los recursos que tiene el gobierno, y que el Banco Central, de alguna forma, lo que le está dando algún tipo de, cuando vos emite, te está prestando de alguna forma el Banco Central. Es un poco más complejo, porque en realidad el Banco Central, la emisión tendría algún efecto que en realidad te estaría pegando, estaría reduciendo estos ahorros, entonces indirectamente te estaría sacándolo a los privados que tienen pesos. Es un mecanismo un poco más complejo, y aquí no tenemos, todavía no metimos esa pata del financiamiento con emisión monetaria. Lo podríamos de alguna forma interpretar para que quede dentro de esto, pero sería complejizarlo demasiado. De vuelta esto, pensemos que la carrera, si en particular les interesa economía o la economía, son 5 años, entonces
podemos todo de alguna forma deformarlo y meterlo dentro de los conceptos que vamos viendo aquí, pero la idea es que esto vamos construyendo en 5 años de carrera. En una economía abierta, entonces, T menos G me pregunta Juan y Bertone, Juan Ignacio, si es el ahorro gubernamental, sería el superávit del gobierno, porque T son los impuestos y G es el gasto. T menos G sería el superávit, sería el resultado fiscal del Estado. ¿Viste el déficit fiscal cuando se habla o cuánto gasta el resultado del gobierno? Bueno, T serían todos los ingresos, lo resumimos como los impuestos, T, G todo el gasto. En una economía abierta, entonces, vamos con este bullet, el ahorro doméstico de un país puede exceder la inversión y estar financiando a otras economías. Estas estarían invirtiendo más que su ahorro, de modo que se endeudarían con las primeras. Entonces, básicamente, esta frase, lo que quiero decir es, podría pasar que una economía doméstica, una economía abierta ahora, no tienen por qué cumplirse esta igualdad, porque ahora existe el resto del mundo. Ahora podría ser que los 15 que estamos en esta clase, los 15 que estamos aquí, podría ser claramente de que estemos ahorrando más que lo que invertimos. Cuando nosotros ahorramos más de lo que invertimos, en realidad lo que vamos a hacer es el agregado del mundo, lo que vamos a estar es financiando alguna otra economía, la cual sí va a estar invirtiendo más que lo que ahorra. Entonces, de alguna forma lo que esto nos vendría a decir es, cuando yo pongo otros países en el mapa, cuando pongo otras economías, estos excedentes o estas faltas, estas necesidades de ahorro, entre las economías se van compensando de alguna forma. ¿Ok? Y de vuelta, en realidad, pensémoslo como que en el mundo, ahora el mundo es una economía cerrada, pero es como que agarrar un subsector. Es como si dijésemos, bueno, de los 15 que somos acá, ahora somos 16, a ver si con alguien más, 8 somos un país y 8 son otro país. Entonces podría pasar que del país A, que estamos en la mitad, ahorremos de más, y del país B estén invirtiendo de más, el gasto sea mayor que lo que se ahorra en esta economía, entonces necesariamente estamos compensando. Cuando miramos todo queda en cero, pero podría ser tranquilamente que entre distintas economías haya una que tenga un superávit y otra que sea deficitaria y se estén prestando entre las economías. Un poco la álgebra de esto viene de este lado, viene que por el lado de la demanda agregada, nosotros sabemos esto de vuelta, está en el libro y va en línea con lo que decía la demostración con economía cerrada. Nosotros sabemos que el Producto Interno Bruto, cuando yo miro la demanda final de bienes, se compone por consumo, inversión, gasto gubernamental y exportaciones netas. Ok, esto es una economía abierta y con sector público, así que hay sector público, está la G, hay economía abierta, exportaciones netas, o en el libro, recuerden, suele poner la X para referirse a exportaciones netas solamente. Entonces, con un simple pasaje de términos, dejamos la Y de un lado, el PBI queda del otro, y pasamos todo lo demás restando, para otro lado, la C, vamos a pasar la G y la XN, entonces en realidad aquí nos queda la Y sola, y el Producto Bruto menos C, menos G, menos XN, significa que la inversión es igual a lo que queda del producto cuando le resto el consumo, el gasto y las exportaciones netas. Y por otro lado, nosotros sabemos que por el lado del gasto de los individuos, nosotros sabemos que todo el ingreso que se genera a las personas, todo el ingreso que reciben las personas, visto del lado de sus ingresos, lo pueden gastar en consumo, lo que no gasten en consumo van a gastar en impuestos que tiene que pagar el Estado, y todo lo que les sobra va a ser el ahorro. Entonces nosotros, sabiendo esta ecuación, la cual de vuelta nos dice que la gente todo lo que no consume ni paga impuestos lo va a terminar ahorrando del lado del gasto, entonces yo reemplazo esto en esta ecuación, básicamente, esto es, reemplazo el PIB por PIB, despejo y lo reemplazo aquí arriba, llego a esta última expresión, que es que la inversión es igual al ahorro privado, más el ahorro público, más ahora exportaciones netas. Si miramos, es la misma ecuación que teníamos en economía cerrada, pero ahora lo único que se nos agrega, aquí yo hice la derivación algebraica,
para que quede un poco claro de cómo es que vienen los pasos para llegar hasta aquí. Pero el punto es que ahora con la economía cerrada, la inversión va a ser igual al ahorro privado, al ahorro público, más el comercio. Entonces aquí ya lo que estamos viendo es que el ahorro y la inversión de una economía van a estar determinando el comercio exterior. Si nuestra economía está en equilibrio, y esto es una identidad, si nuestra economía, como esto es una identidad, esto se cumple siempre. Si nuestra economía, todo lo que se ahorra es igual a todo lo que se invierte, el comercio exterior va a ser cero en nuestra economía. Va a ser cero en el neto. Puede estar vendiendo 100 y comprando 100. ¿Ok? Pero el neto va a ser cero. ¿Por qué? Porque esto es una identidad, y esto se cumple en todo tiempo y lugar. Y esto es así, por más que parece un poco raro, pero si miramos, es una identidad y que sale de estas ecuaciones de forma bastante sencilla. Y ahora ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo es que este mecanismo, Isidro, que vos me decís que, dependiendo de si una economía ahorra de más o invierte de más, eso va a generar el saldo comercial? Y ahora vamos a ver cómo se relaciona esto. ¿Por qué van de la mano todo lo que una economía ahorre con lo que una economía invierta va a terminar yendo a la par o determinando las exportaciones? Un poco aquí lo que decimos es que, para interpretar esta última ecuación, que es bien relevante, si nuestra economía ahorra aquí, ahorra sería todo este lado, la S más el ahorro público, el ahorro privado del público, ahorra más que lo que invierte nuestra economía, necesariamente esto restando significa que XN tiene que ser positivo. ¿Ok? Si S más T menos G es más grande que la I, significa que XN tiene que ser positivo. Quiere decir que va a tener exportaciones netas. Es decir, si nuestra economía, lo que nos dice la ecuación, es que si nuestra economía ahorra más que lo que invierte, no gasta todo el dinero que genera, va a tener exportaciones netas, va a tener un saldo comercial positivo. Por el contrario, si nuestra economía ahora la inversión es mayor que el ahorro, la I es más grande que la S más T menos G, ahora XN tiene que ser negativo. Entonces ahora, si nuestra economía gasta más que lo que ahorra, va a tener importaciones netas, va a ser un país que va a importar más que lo que exporta. Y ahora de nuevo, en las próximas filminas vamos a ver un poco cómo es que funciona esta dinámica, cómo es que se relaciona que un país, de acuerdo a si ahorra mucho o ahorra poco, o positivo o ahorra negativo de esa ahorra, va a estar determinando su saldo comercial. Y ahora este mecanismo, y a partir de unos gráficos, la idea es que quede un poco más claro y que entendamos cómo es que funciona esta dinámica, cómo es que dentro de una economía, cómo operan los mecanismos para garantizar que esta igualdad se respete y esta equivalencia se esté en la práctica llevándose adelante. Vamos a ver primero el ahorro y la inversión de equilibrio, una economía con pleno empleo y en economía cerrada. Esto lo habíamos visto un poco, concentrémonos en la línea sólida de ahorro, esta de fucsia, y en la línea negra de inversión. Este es un gráfico que ya hemos visto. El gráfico de oferta y demanda sería de inversión, de ahorro e inversión, en el cual lo que tenemos es la tasa de interés real y la tasa de inversión o de ahorro en el eje de las X. Si miramos la curva negra, que sería la curva de demanda de inversión, que ya hemos visto de vueltas en algunos capítulos en el libro, recordemos que esto tiene pendiente negativa. ¿Y qué quiere decir que tenga pendiente negativa la curva de inversión? Bueno, la curva de inversión con pendiente negativa, lo que nos decía, que esto ya lo hemos visto, es que cuando la tasa de interés es muy alta, la tasa de inversión de nuestra economía va a ser cada vez más baja. ¿Y por qué? Bueno, porque por un lado, porque recordemos que esta es inversión física, la I de nuestro modelo es inversión física, no es la inversión de poner un plazo fijo. Entonces, si la tasa de interés es muy alta, primero que ya no es tan atractivo ponerme a invertir en maquinaria, porque en realidad por ahí lo pongo en un plazo fijo, compro un bono y me rinde igual, o me rinde mucho, entonces yo un montón de inversiones ya, la verdad es que su costo de oportunidad es demasiado alto,
Y por el otro lado, la inversión va a ser cada vez más baja también, cuanto más alta sea la tasa de interés. La tasa de interés sube y la inversión va bajando hacia la izquierda. Tiene que ver con que, obviamente, para invertir uno tiene que fondearse, de forma tiene que pedir prestado, y es las dos caras de la misma moneda. Entonces, por un lado, si uno tiene el dinero ahorrado, va a decir, no, la verdad es que me conviene ponerlo en un plazo fijo, bueno, inversión financiera. Y por otro lado, si uno en realidad no tiene el dinero, lo va a tener que ir a pedir prestado. Y cuando uno lo va a pedir prestado, si la tasa de interés es muy alta, un montón de negocios que eran rentables dejan de serlo. ¿Okay? Yo voy a poner una panadería aquí en mi barrio y voy a ganar, no sé, lo que sea. Y la panadería me dice que tengo que poner una inversión inicial de 100.000 pesos y yo voy a ganar todos los meses, no sé, 10.000 pesos por mes. Depende de, para fondearme esos 100.000 pesos, a qué tasa yo me tenga que endeudar. Si yo para endeudarme, para conseguir esos 100.000 pesos, tengo que pagar una tasa de interés altísima, todos los meses el crédito que tengo que devolver termina siendo más grande que lo que me genera, que los 10.000 pesos que me genera vender panes en panadería. Haciéndome que esa inversión deje de ser rentable. Entonces no voy a por la panadería. Por el contrario, si la tasa de interés fuese mucho más baja, en realidad ahora sí es rentable, porque yo pido 100.000 pesos por mes y devuelvo 2 mangos por mes, pido 100.000 pesos inicialmente y devuelvo 2 mangos por mes, la verdad es que eso no me afecta y mi negocio sigue siendo rentable. Entonces, por ese motivo es que la tasa de interés, la curva de demanda de inversión, tiene pendiente negativa. Como cualquier curva de demanda, cuanto más alto es el precio, se demanda menos, cuanto más bajo es el precio, se demanda más. Por el lado de la curva del ahorro, de la oferta del ahorro, podríamos decirlo, es la curva esta fucsia, dije que nos concentremos en la sólida en primera instancia. Como dijimos, el ahorro que genera una economía, aquí estamos en economía cerrada, es el ahorro de los privados más el ahorro gubernamental, que es T menos G. ¿Ok? El ahorro depende positivamente. ¿Y por qué? Bueno, por los mismos motivos que yo le decía recién. Porque si la tasa de interés es alta, ahora el incentivo a ahorrar es mucho más alto. Porque recuerden que la gente ahorrando es dinero que deja de consumir cosas. Entonces, en realidad, si a mí la verdad es que me dice el banco, mira, si vos depositas la plata, te voy a pagar una tasa de interés altísima por poner un plazo fijo, te doy el 100% anual, y la verdad que yo voy a empezar a ahorrar más que lo que ahorraría ahora si el banco me paga el 25% o el 35% de tasa de interés anual. ¿Ok? Si yo dejo de consumir y la dejo guardada, me paga mucho más premio. Entonces, cuanto más alta sea la tasa de interés, mayor es lo que yo recibo por haber ahorrado. Entonces, por eso es que el ahorro de la economía ahora tiene pendiente positiva. Reacciona positivamente a la tasa de interés. Cuanto más alta la tasa, aumenta el ahorro. Se mueve hacia la derecha. ¿Ok? En esta economía cerrada, tercer bullet, un mayor gasto del gobierno, es decir, un aumento de la G, o una menor cuantía de impuestos, una caída de la T, o un menor ahorro de los privados, una caída de la S. En cualquier caso, se mueven todos en el mismo sentido, es que esto caiga el valor de esto, todo lo demás constante. Si de golpe se reducen por algún motivo, fíjense que cuando S, T y G no están aquí, son componentes, entonces si alguno se reduce, se desplaza, no es que se va a mover la curva, ¿okay? No sobre la curva, sino que se desplaza, porque no están en los ejes. Va a reducir el ahorro de la economía. Entonces, si la S se cae, o la T se cae, o la G aumenta, el ahorro agregado de la economía, privado y público, va a ser menor. Eso es lo que pasa entonces cuando se desplaza hacia la izquierda la curva fucsia, que es lo que vemos en la línea punteada de rayitas. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si la gente, entonces, por el motivo que sea, o los privados o el Estado ahorra menos, hay menos ahorro disponible para financiar la misma inversión, o la misma gana de invertir en esta economía, y si ahora se ofrecen menos fondos, y se demanda la misma cantidad, como en cualquier ejercicio de oferta y demanda, lo que va a suceder es que tiene que aumentar el precio. Si hay menos ahorro en esta economía, lo que va a resultar, acordemos este mecanismo, pero esto pensemos, hay oferta y demanda. Si digo yo que la oferta se está contrayendo,
naturalmente el precio va a subir. Entonces, para que este mercado esté en equilibrio, si tenemos que hay este desplazamiento, ¿ok? Hacia la izquierda, vamos a tener que, la tasa de interés va a tener que subir. Hay menos fondos, entonces, bueno, entre los fondos que haya disponibles, entre aquellos que estén dispuestos a invertir, van a tener que competir por una menor disponibilidad de fondos. Entonces, el nuevo equilibrio se va a dar con una tasa de interés más alta y con un menor equilibrio de ahorro e inversión. Y esto tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Pensemos, a ver. Primero, por un lado, les digo que si hay menos ahorro disponible, obviamente que tiene que competir entre los que quieren comprarlo, esto como lo mismo, como, bueno, si hay 10 remeras, aquí somos en el chat, como siempre digo, bueno, somos 19, se van conectando tarde, somos 19, si hay 19 remeras, en realidad el precio es 1, pero si hubiese 5 remeras para repartir, el precio va a subir, naturalmente. ¿Y por qué también la inversión se va a dar con una tasa de interés más alta, la inversión de equilibrio? Y bueno, porque pensemos que en un punto como I estrella, se realiza una gran cantidad de proyectos de inversión, en un punto como I doble estrella, se realizan mucho menos proyectos de inversión. Por lo tanto, se van a realizar aquellos que sean más productivos, aquellos que sean más rentables. Es decir, a la par de la curva de inversión, los proyectos que se realizan con tasas de interés muy altas son proyectos que son súper rentables, ¿no? En cambio, aquellos que solamente se realizan con una tasa de interés mucho más baja son proyectos poco rentables. Entonces, naturalmente, también solamente sobrevivirían en esta economía menos proyectos y solamente aquellos que son más rentables, aquellos que pueden repagar una tasa de interés más alta. Entonces, de nuevo, en una economía cerrada, ante una caída en el ahorro, la tasa de interés va a aumentar y el nuevo equilibrio se va a dar con una menor tasa de inversión de ahorro y con mayor tasa de interés. Aplicando la misma lógica, podríamos decir que ahora, en vez de que el ahorro cae, podría el ahorro subir. Si el ahorro aumenta, porque aumenta S, o aumenta T, o se reduce G, por el motivo que sea, el nuevo equilibrio se podría dar en un punto como aquí abajo, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque ahora hay más fondos disponibles, entonces la verdad que nos está sobrando plata, entonces la vamos a prestar barata porque nos sobra plata. Y la demanda de inversión, bueno, ahora la demanda de inversión va a venir a un equilibrio donde van a hacerse proyectos incluso que necesiten de rentabilidades más bajas, porque solo tienen que repagar tasas de interés mucho más bajas. Del mismo modo, podríamos pensar, y con la misma lógica, un desplazamiento de la curva de inversión. Podría darse que, por el motivo que sea, porque hay buenas expectativas, porque cambia el gobierno, entonces viene un gobierno que la gente asume que va a ser mucho más fructífero invertir, ¿no? Hablamos del caso de Uruguay, donde después cayó el COVID, pero es un gobierno al cual genera ciertos incentivos a invertir y ciertas expectativas positivas, ¿no? Entonces, naturalmente, la curva de inversión se puede desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ahora la gente está dispuesta a pagar ahora una curva que venga por aquí, esto les va a hacer el ejercicio imaginario de que están viendo una curva por donde va el cursor. Ahora, para la misma tasa de interés, ahora la gente está dispuesta a invertir mucho más que antes, ahora hay muchos más proyectos que parecen rentables, que se bancan pagar esa tasa, porque ahora las expectativas son mayores. Entonces, si la curva de demanda de inversión aumenta, vamos a tener un nuevo equilibrio con con una mayor cantidad de ahorro de inversión y con una tasa de interés más alta dispuesta a pagar. Del mismo modo que si ahora se contrae, porque gana un gobierno, como decía el libro, recuerden, más bien lo que se dice populista, con cierta tendencia a confiscar los bienes que puede tener esta economía, la gente, y tiene cierto temor a que te confisquen una inversión que uno realiza y que se la quede el Estado, o porque te ponen más altos impuestos, o porque, no sé, te expropia tus bienes, o lo que sea, podría ser que entonces la gente diga, yo acá invierto menos, entonces la curva de inversión se va hacia la izquierda. Lo que va a pasar en esta economía, si esta economía es cerrada, es que ahora la tasa de interés de equilibrio va a bajar, pero va a bajar también la cantidad de ahorro y de inversión en la economía. Va a haber menos gente demandando esos fondos, ¿no? Bueno, este es un poco entonces el mecanismo en una economía cerrada, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo hasta aquí.
Y ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando yo incluyo la economía del resto del mundo. Hasta aquí de vuelta, fíjense que cada vez que falta ahorro, o sobra ahorro, o falta inversión, o sobra inversión, en realidad lo que va a hacer, vamos a ajustar por precios y por cantidades. La tasa de interés va a variar y las cantidades ahorradas e invertidas van a cambiar. A su vez, todo el tiempo lo que estamos viendo es que ahorro e inversión van de la mano. Siempre las cantidades son las mismas y están siempre respetando esta identidad. No hay otra cosa más que no sea el ahorro y la inversión generada dentro de esta economía, sea por los privados o sea por el público. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Me va a servir agua, porque si no me quedo de acá a fondo. No, Martín Martín me pregunta si no tomo otra cosa, no, tomo muy poco alcohol y si encima tomo a esta hora me muero. No, el profesor no toma mucho alcohol, la verdad. Social y poco. Ahora, ¿qué pasa en economía abierta? En economía abierta vamos a tener el resto del mundo, y un poco lo que hay que tener en cuenta es cuando en el caso de economía abierta, nosotros lo que planteamos es que en particular el capital fluye de un país, lo mismo que el comercio fluye de un país a otro sin restricciones. Cuando nuestro país empieza a cerrar, yo esto les conté que estas diferencias son de grado y son grises. Hay un montón de puntos intermedios entre una economía, no es que todas las economías son plenamente abiertas o plenamente cerradas, hay grises en general, asumimos que las economías son abiertas más o menos, y que se parecen bastante en economía abierta, y hay algunas que son un poco más cerradas, como el caso argentino. En todo caso, digo, siguen variando las conclusiones con ciertos atenuantes a los efectos de las conclusiones que hagamos. Cuando yo tengo una economía abierta, tengo que pensar que entonces el capital, las inversiones básicamente, se pueden realizar en Argentina, pero se pueden realizar en Uruguay o en Emiratos Árabes Unidos o en República Centroafricana o en Bielorrusia. Es lo mismo. Porque es apretar un clic, no mucho más que eso, y decir, mirá, yo en realidad la planta, aquí iba a poner la inversión recordemos que estamos hablando de inversión física, iba a producir algo en esta economía, y en realidad, como se viene a pique, yo la planta de producción la pongo en Uruguay, o no sé, este emprendimiento gastronómico lo pongo en Bielorrusia, o donde sea. ¿Ok? Tiene esa lógica. En cualquier caso, lo que a mí me va a decir es que si la tasa de interés que mi país tiene está por encima o por debajo de la del resto del mundo, esto va a tener efectos que van a tender a hacer que nos equilibremos. ¿Y a qué voy con esto? Supónganse que la Argentina tiene una tasa de interés que está por encima de la tasa de interés del resto del mundo. Lo que va a pasar con esto es que van a empezar a venir capitales infinitos. Y cuando hablamos de tasas, aquí hablamos de tasas reales. Es decir, no hay inflación en nuestro mundo, no hay riesgo, no la van a expropiar, no pasa nada. Entonces es comparable. Es decir, si un país tiene más tasa que otro, rinde más. Porque por ahí uno va a decir, bueno, Isidro, porque Argentina puede tener una tasa de interés más alta que otro país, pero es más riesgoso. Argentina tiene una tasa de interés más alta que Perú, pero en realidad Perú es mucho más seguro que Argentina, entonces uno no va a desconfiar tanto del gobierno y de lo que va a pasar con Perú, entonces no es lo mismo. Cuando aquí hablamos, el libro habla de tasas de interés reales, y entonces por el momento y en este curso no hemos ajustado por esos otros factores. Así, cuando vemos una tasa, es comparable entre países siempre, en este libro y en este curso. Como yo les contaba, si Argentina tuviese una tasa de interés que es superior a la del resto del mundo, lo que va a terminar pasando con Argentina es que todos los bienes, todos los capitales del resto del mundo se van a venir para Argentina, si aquí se les paga más que lo que le pagan al resto del mundo. La tasa de interés es muy alta, va a haber un incentivo para que todos vengan a hacer plazos fijos en Argentina. Si todos hacen eso,
en algún momento, esta moneda, van a pasar dos cosas. Por un lado, van a entrar tantos capitales que la moneda se va a apreciar. ¿Por qué? Porque recuerda que esto, todo el mundo quiere comprar pesos argentinos para hacer plazo fijo, como habíamos hablado, entonces hay una demanda de pesos argentinos enorme, entonces la moneda argentina se aprecia, sube el tipo de cambio. Y por otro lado, lo que pasa es que este aumento de los capitales, va a haber tantos capitales que, ¿qué pasa cuando sobra de algo? Hay demasiado, se va a generar un montón de gente queriendo ahorrar en pesos argentinos. Cuando hay mucha oferta de algo, baja su precio. Entonces, estas tasas de interés argentinas, que estaban por encima del resto del mundo, de vuelta, son insostenibles. ¿Por qué? Porque van a entrar tantos capitales y va a sobrar tantos pesos, tanta gente con ganas de ofrecer ahorros en pesos, dar tanto ahorro en pesos, que en realidad va a terminar bajando la tasa de interés en este país. ¿Ok? Porque va a sobrar ahorro, entonces como vimos, como es, la tasa de interés es un poco el precio, y va a haber ese exceso de oferta de fondos, la tasa de interés va a caer en esta economía. Entonces va a generar tanto una caída de la tasa de interés como una apreciación de la moneda. Entonces, cuando una economía es abierta, no es factible decir que una economía tiene una tasa de interés por encima del resto del mundo. Del mismo modo, no sería factible que una economía tenga la tasa de interés por debajo del resto del mundo. ¿Y por qué no es factible? Bueno, porque si yo tengo la tasa de interés por debajo del resto del mundo, básicamente se van a ir todos los capitales de Argentina, porque ¿quién se va a quedar en este país invirtiendo y ahorrando, poniendo sus ahorros aquí, si la tasa que le rinde es menor que la que le rendiría en Uruguay o en Paraguay? Bueno, la gente se iría. De vuelta, estos modelos de economía abierta es que no hay restricciones y que es fácil mover de un país a otro. Y eso es parcialmente cierto. En Argentina es cada vez más complicado, pero en general en el mundo no es tan difícil mover los ahorros y las inversiones. Entonces, ahora el caso contrario que les decía, si la tasa de interés fuese menor que la del mundo, pasaría el efecto contrario. Se irían los capitales de forma infinita hasta que, y bueno, hasta tanto y cuanto haya tan pocos capitales que la tasa de interés va a subir. Y en el mientras tanto, lo que sucedió con esto es que la moneda se depreció. ¿Por qué? Y porque todo el mundo está aumentando la oferta de pesos argentinos. Todos se los sacan de encima. ¿Por qué? Porque me quiero ir y quiero salir a comprar pesos uruguayos para hacer un plazo fijo en Uruguay. Quiero invertir en Uruguay. Entonces, de vuelta, lo que está pasando es el efecto contrario, pero el mismo efecto que una tasa de interés que se despega del resto del mundo genera que se termine equilibrando. ¿Por qué? Y bueno, porque la presión y el flujo de salida de capitales sería tan fuerte que esta moneda, la tasa de interés inevitablemente en algún punto va a tener que, se va a equilibrar y en el camino se va a depreciar. ¿Ok? Eso es un poco el mecanismo por el cual, cuando yo tengo una economía abierta, no me puedo separar las tasas de interés de mi país con lo del resto del mundo. Lo puedo hacer, pero se me genera un proceso a partir del cual se va a terminar de equilibrar. ¿Ok? Por esto es que la tasa de interés, enfatizo, va a ser igual a la tasa de interés internacional. La de nuestro país, la tasa de interés real, no se puede despegar en el largo plazo del resto del mundo. Juani, que es Juan Ignacio, me dice, hoy en día sería difícil moverse a otro país, por el momento en el que estamos. Sí, pero no tanto, pero vos ponete a pensar, sí, te parece un poquito más una economía cerrada, pero, a ver, la TAM se fue ayer, así que no es tan difícil. Vos calculás que la inversión también es un flujo, es una variable de flujo la inversión, no el capital, nosotros cambiamos inversión, es una variable de flujo. ¿Cuánto va a invertir la TAM el año que viene en Argentina? 0. ¿Cuánto va a invertir si ahora todo eso, como está todo el mundo en crisis, ahora todo el mundo invierte menos? Pero si básicamente se va de acá y se enfatiza y pone mayor énfasis en el mercado brasilero, la TAM, o el mercado peruano o chileno, sus inversiones las pone más en ese país. Lo mismo que los ahorros de argentinos, sí hay un montón de gente que cada vez va a ahorrar menos en el país. ¿Por qué? Y bueno, va a otro país, pero por lo menos lo pone en el colchón o lo saca. Entonces, no es tan, es difícil, pero se te van. Pero sí hay este efecto, sí se genera este efecto. Martín, no entiendo la pregunta. Recuerden, chicos, cuando yo leo sus preguntas, no sé con respecto a qué punto me lo están haciendo.
Ah, no, no sé si fue invertir en Brasil, digo, no tengo ni idea que era la empresa, no tengo ni idea. Por ahí leí que alguien dijo, que alguien leyó anoche, lo vi en algún lado, como que iba a enfatizar sus inversiones en las rutas brasileras. Lo leí por ahí, entonces justo por eso lo mencioné, pero no lo tengo seguro. Y se fue a Brasil, bueno, porque acá evidentemente le era menos rentable. Sus perspectivas la tasa de rentabilidad era menor, entonces lo que digo es que cuando tu tasa de rentabilidad es más baja, los capitales se pueden ir. No es tan sencillo, Argentina tiene una cantidad de restricciones, pero de alguna forma u otra se terminan yendo, o en realidad los flujos son cada vez menores de ahorro, de inversión, depende de lo que esté refiriendo. Después la decisión puntual de la empresa no se sabe. Uno puede intuir qué es lo que le pasó, pero es una intuición personal. ¿Cómo sería este mecanismo que yo les digo, a partir del cual, que les digo, ¿no? que les comento, que está en el libro, a partir del cual estas tasas de interés que no se pueden despegar de las del resto del mundo, se relacionan con lo que vimos un par de filmines atrás, aquí, y dijimos que en una economía abierta el ahorro doméstico puede exceder a la inversión, o al revés, y que esto va a estar determinando el comercio internacional. Y ahora vamos a este grafiquito, en el cual es el mismo que veníamos mirando, la demanda la demanda de inversión, la oferta de ahorros que hay en nuestra economía, y ahora vemos lo siguiente, las exportaciones netas van a ser la diferencia entre el ahorro y la inversión doméstica. Fíjense que ahora vamos a tener una tasa de ahorro, un ahorro agregado en nuestra economía, el cual va a reaccionar de vuelta positivamente a la tasa de interés, una demanda de inversión que reacciona negativamente a la tasa de interés, nuevamente. Pero la tasa de interés RW, porque es el R del world, el R del mundo, el R mundial, digamos, el R del resto del mundo, el R internacional, que es la tasa de interés, la cual no nos podemos despegar, por los mecanismos que yo le comentaba, está fija y está dada. ¿Ok? Para esta economía nuestra, tenemos que el ahorro a esta tasa de interés, para una tasa de interés RW, nuestra economía ahorra mucho, ahorra hasta el punto B, pero invierte hasta el punto A, invierte mucho menos. Miremos, y aquí vemos en el eje, pegado al eje de las X, que sería tanto importaciones como ahorro, como exportaciones netas, la X en el gráfico, como es del libro, es exportaciones netas. La inversión doméstica es bajita, el ahorro doméstico es alto, entonces vamos a decir que hay exportaciones netas positivas. ¿Ok? Esto lo veíamos en esta ecuación de aquí abajo, cuando les comentaba esto hace un ratito. Recordemos, cuando las inversiones son pequeñas y todo el ahorro es más alto, XN, que son X en el grafiquito, tiene que ser positivo. Tiene que haber exportaciones netas positivas. Tiene que exportar más que lo que se importa. Lo que nos va a decir esto es que aquellos países que tienen un saldo exportador bien alto van a terminar siendo aquellos que ahorran más que lo que invierten. Aquellos que el ahorro, cuanto mayor distancia haya entre el ahorro y la inversión doméstica, mayor va a ser el saldo exportable. Solamente va a ser de casualidad que el ahorro y la inversión sean iguales. Un poco este último bullet, la redacción es un poco más compleja, pero eso quiero decir. Pero quiero decir solamente eso, que es solamente por casualidad el ahorro y la inversión se van a igualar. En general vamos a tener países con exportaciones netas positivas o negativas, que van a exportar más o que van a importar más. Y ahora todavía no les estoy diciendo, todavía no les estoy comentando cómo es que se relaciona en realidad, porque yo simplemente, esto parece que es algo geométrico. Bueno, te creo, Isidro, que a una curva de ahorro aquí no tiene por qué darse con el mercado doméstico, que hubiésemos ido al equilibrio, que hubiese sido donde se cruzaban la oferta de ahorro y la demanda de inversión. Entonces que se hubiesen cruzado en un punto como este. Ahora, en este mundo, como la tasa de interés no puede ser tan baja, la tasa de interés es la que está en el resto del mundo, porque si no, si la tasa de interés fuese más baja, de vuelta se irían los capitales o vendrían en exceso si fuese más alta. En este punto, el ahorro es mucho más alto que la inversión.
Y ahora veremos por qué el ahorro y la inversión se relacionan a partir de las exportaciones netas. Supongamos que a partir del punto inicial, donde estamos, en este punto como B, de ahorro, ¿ok? El gobierno ahora decide aumentar el déficit fiscal, ¿ok? Aumentar el déficit fiscal sería que crece la G, o que se achica la T, o que suceden las dos cosas al mismo tiempo. Básicamente va a estar aumentando el déficit fiscal, esto quiere decir que va a estar cayendo el ahorro de toda la economía. ¿Okay? Si cae la T o aumenta la G, toda esta curva se va a desplazar hacia la izquierda. Y aquí les pido que me ayuden con el ejercicio mental de pensar mentalmente lo que está sucediendo. Supónganse entonces que esta curva se desplaza hacia la izquierda, de modo tal que ahora intersecta en un punto como C, ¿no? Que esta curva ahora pasa por aquí. ¿Bien? Como marco con el cursor. Esto del libro está explicado también. Entonces ahora el ahorro de esta economía se contrajo muchísimo. ¿Qué va a pasar en esta economía? Bueno, si yo mirase a esta economía, lo primero, esta tasa de ahorro generaría que el equilibrio doméstico, si antes el equilibrio doméstico, si no existiese el mundo, si hubiese dado aquí abajo, ahora con una curva que pasa por aquí de ahorro, ahora el equilibrio se va a dar en un punto como este, algo por aquí arriba se va a dar. Va a haber una gran presión al alza de la tasa de interés doméstica. ¿Ok? ¿Por qué? Básicamente lo que va a pasar en nuestra economía es que va a haber muy pocos ahorros para financiar toda la inversión que hay en la economía. Hay muy poco ahorro. ¿Qué pasa cuando hay poco ahorro en la economía? Bueno, nuestra economía tiende a aumentar las tasas de interés, pero este aumento en la tasa de interés doméstica, como vimos, no se puede sostener en el largo plazo. La tasa de interés doméstica simplemente sirve para atraer fondos internacionales. Estos fondos, estos capitales internacionales que van a venir, porque van a ver que hay una tasa de interés más alta, entonces van a querer, van a venir de alguna forma, vamos a tener este flujo de capitales que nos va a venir a financiar, genera todo el mecanismo que les conté 2 filminas hacia atrás, en el cual, yo les conté, una filmina hacia atrás, en el cual, cuando la tasa de interés doméstica presiona al alza, porque hay poco ahorro ahora, van a entrar capitales extranjeros, los capitales extranjeros van a venir a hacerse esa tasa de interés más alta, en pesos, van a venir a constituir plazos fijos, inversiones en pesos. Va a aumentar la disponibilidad entonces ahí para generar este ahorro, pero ¿qué va a pasar? La tasa de interés que atrajo capitales va a ser que, por otro lado, digo, la moneda esta se aprecie. Nuestra moneda se va a estar apreciando. ¿Por qué? Bueno, porque van a venir una gran cantidad de capitales demandando pesos argentinos. Entonces ahora el peso argentino se va a volver más, se va a apreciar más. Cuando el peso argentino se aprecia, debido a entraron más capitales demandando pesos argentinos, entonces el tipo de cambio ahora en la tablita, en la E aumenta la E, ¿ok? Que habíamos visto en la clase pasada. Nuestra moneda se hace más cara, entonces cuando nuestra moneda se hace más cara, nuestro país se hace más caro, los bienes argentinos comparados con el resto del mundo ahora son más caros, es más caro exportar, nuestras exportaciones ahora valen más caras, las importar ahora nos es más barato porque nosotros nos apreciamos, entonces imagínense si mañana el dólar va a 50 pesos por dólar, sería que Argentina se apreció, sería muy barato viajar, o sería muy barato importar cosas a otros países. En ese contexto, entonces, lo que está pasando es que el comercio internacional, las exportaciones netas, se van a disminuir. Y se van a disminuir tanto, las X, que es las exportaciones netas, tanto como para cubrir esta brecha que queda entre la A y la C ahora. Entonces ahora, el mecanismo que sucedió es que, ante una reducción del ahorro doméstico, aquí dijimos que por el aumento del déficit fiscal, pero podría ser porque cayó la S, o como planteamos aquí, cayó la T o aumentó la G, se contrae el ahorro doméstico. Esta contracción del ahorro doméstico presiona la tasa de interés doméstica de nuestra economía, porque hay menos ahorros disponibles. Ingresa esta alza en la tasa de interés, como es una economía abierta, van a entrar capitales para ganar nos vamos a llenar ahora de capitales que van a querer ganar esta tasa de interés. En el camino, la economía se va a apreciar,
y la tasa de interés va a bajar, porque obviamente los capitales no van a dejar de entrar hasta que la tasa no vaya a la de interés internacional. Pero mientras tanto, hasta llegar a ese punto, la economía se apreció. Como la economía se apreció, ahora caen nuestras exportaciones netas. En el grafiquito ahora pasan de ser positivas, como en un punto como B, la distancia entre A y B, ahora la distancia entre A y C es negativa. Ahora nuestra economía es importadora neta. Como vemos ahora en este grafiquito, lo que podemos darnos cuenta es que ahora esta economía que tiene una inversión que es superior al ahorro, esto va a determinar que nuestra economía se va a financiar con ahorro externo, con ahorro de otras economías, y que la contracara de esto es unas importaciones superiores a las exportaciones. Es decir, el ahorro e inversión doméstica terminó determinando las exportaciones netas, en este caso negativas. Cuando antes el ahorro era más alto que la inversión doméstica, había exportaciones netas positivas. ¿Ok? Este mecanismo de vuelta, en las últimas clases puede parecer algo complejo, pero la lógica entonces en la que nos tenemos que focalizar es si hay mucho ahorro, si hay un exceso de ahorro doméstico, la verdad es que van a sobrar capitales aquí para financiar inversión, la tasa de interés va a bajar. ¿Por qué? Porque se consigue fácil capital. Como el interés baja, se van capitales, de manera se devalúa, y en ese camino se vuelve a restablecer la tasa de interés internacional, pero con esa devaluación que se generó, ahora crecen las exportaciones netas. Por eso es que el exceso de ahorro genera exportaciones netas positivas, y si fuese el caso contrario, donde hay falta de ahorro, la tasa de interés doméstica sube, entran capitales, nos apreciamos, y el exceso de inversión genera exportaciones netas negativas. ¿Bien? Aquí un poco la última filmina que resume un poco para pensar en distintos casos que puede pasar, porque todos los casos que se verían en el grafiquito, podríamos jugar y trazar líneas y pensar en estos casos, pero es importante focalizarnos bien en toda la dinámica, y esto sí les enfatizo que estudien bien esta parte y entender bien estas dinámicas. El incremento, un incremento en el gasto, una reducción en T, que es lo mismo que una caída en el ahorro público, el ahorro del sector público, incremento de G o caída en T, era lo que habíamos visto, genera un aumento de tipo de cambio. Bueno, ¿por qué? Porque hay menos ahorro, aumenta la tasa de interés, vienen capitales, nos apreciamos, aumenta la E, yo les contaba, aumenta el tipo de cambio. ¿La inversión cambia? No, no cambia. La inversión se queda fija. Pero ahora este cambio que tuvimos cambió el ahorro y generó que caigan las exportaciones netas. Ahora hay menos exportaciones netas o incluso pueden llegar a ser negativas. Si aumentase el ahorro privado, es en el otro sentido. Si aumenta el ahorro privado, se desplaza la curva de ahorro doméstico para la derecha. Entonces ahora lo que va a pasar es que la tasa de interés doméstica va a caer, nos vamos a depreciar porque se van a ir los capitales de nuestra economía. Como la inversión no cambia, pero aumentan las exportaciones netas. ¿Por qué? Porque devaluamos, entonces somos más baratos para el resto del mundo. Si incrementa la demanda de inversión, es decir, si la curva de inversión se desplaza hacia la derecha, lo que va a pasar aquí es que esto va a presionar a que la tasa de interés doméstica sea más baja. ¿Por qué? Porque van a faltar, sea más alta, porque van a faltar capitales para financiar esa mayor inversión. Ok, supónganse, ganó la calle Pou en Uruguay, ahora la inversión aumenta en Uruguay, y faltan capitales, entonces la tasa de interés doméstica presiona al alza para que vengan a financiar una cantidad de oportunidades de inversión que se están buscando en esta economía. Cuando eso sucede, la economía se aprecia. Cuando una economía tiene altas expectativas de inversión, la economía se aprecia. Cuando una economía se aprecia, entonces, naturalmente, las exportaciones tienden a caer. Esto suele suceder de vuelta cuando hay expectativas. Esto es importante entenderlo, porque esto muestra que cuando una economía aumenta las expectativas de inversión en su economía, esto genera, la consecuencia de esto es una apreciación de la moneda. ¿Ok?
se aprecia la moneda y genera una menor saldo exportable. Sería, ¿ok? Esto es algo parecido esto en Uruguay, o también algo parecido por pasar a Argentina a finales de 2015. ¿Ok? El aumento de las expectativas del rendimiento de la inversión va de la mano con una apreciación de la moneda. ¿Por qué? Porque vienen capitales a fondear esa inversión. La tasa de interés doméstica crece. La gente quiere invertir en una economía, entonces hay una mayor demanda de capitales. El cuarto caso que plantea aquí es, ¿qué pasa si aumenta la tasa de interés mundial? Bueno, si aumenta la tasa de interés mundial, relativamente nuestro interés doméstico quedó bajo. ¿Ok? Si todo el resto del mundo sube, ahora la verdad es que los capitales van a presionar para irse hacia afuera, a tomar esa tasa de interés. Lo vamos a evaluar, porque se van los capitales. ¿Ok? También lo que va a pasar es que la tasa de inversión va a caerse, porque cuando los capitales rinden más el resto del mundo, la inversión, nos movemos sobre la curva de inversión. Entonces, si estamos en un punto como subió la tasa de interés a una tasa más alta, la inversión va a caer, y el saldo exportable va a aumentar. Una cosa que dice en el libro, entonces, es que en esta lógica de que el ahorro y la inversión determinan las exportaciones, y esto es una identidad, no es una cuestión de que a uno le guste o no le guste una teoría o no, es una identidad contable, habla de que aquellos países que tienen un saldo exportable más alto son economías con tasas de ahorro muy altas. Por ese motivo es que el déficit externo que tiene la economía argentina se refleja con tasas de ahorro muy bajas. Nosotros, esto no es casualidad, entonces, ¿qué? Por ejemplo, parándose en el año 2018, 2017, antes del colapso que tuvo la economía argentina, a mediados de 2018 en adelante, la economía argentina era una economía que ahorraba muy poco, el déficit fiscal del Estado era muy alto en ese momento, fueron años de acumular déficits cada vez más grandes, los privados no ahorraban tanto, entonces esto venía todo financiado del resto del mundo de alguna forma, era una moneda que estaba muy apreciada, entonces se compensaba un ahorro tan bajo doméstico, naturalmente necesitaba naturalmente de una apreciación real, generaba una apreciación real que hacía que la Argentina tenga déficit comercial. Esto va de la mano, esta relación entonces entre una baja tasa de ahorro doméstica, la economía ahorra poco, gasta mucho, gasta el sector público y los privados, tiene un correlato en un comercio externo deficitario. En el libro, el caso que menciona es el caso contrario, en el cual habla de China y de Japón, países con tasas de ahorro muy altas, tienen su correlato en saldos exportables muy altos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? El test de esto, me pregunta Jeremías, el test de esto no, justo esto no, porque este capítulo no entraba. Es a las 6 va a arrancar. O 6 y pico, depende, en realidad lo voy a terminar, lo voy a armar ahora, así que, pero va a ser algo como la otra vez, puede arrancar a 6, 6 y cuarto, 6 y 20. Yo cuando lo termine de armar les pongo una etiqueta ahí para que vean a qué hora arranca. Pero estén atentos, aquellos que cursen a las 7, no más tarde que es 6 y 20, estén mirándolo a ver si arrancó o no. ¿Alguna consulta de esto? Las dinámicas que hay que sentarse y mirarlas con detenimiento, obviamente. No es la pretensión que se aprendan de la primera escuchada. Primero ir a esto. Si no hay preguntas de esto, paso a dejar de grabar esto y vamos a la parte de estructura económica argentina.